y este es su canal cristianización.tv20 y estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Bendito Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema renovando mi carácter para el llamado. Bendito Dios. Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios nos dejemos renovar el carácter por Cristo antes de ejercer cualquier llamado, antes de ejercer cualquier liderazgo. Debemos dejar que sea el Señor quien forme y capacite nuestras vidas para que las personas, que el Padre ponga a nuestro alrededor, en nuestras manos, podamos cuidarlo, podamos protegerlo, podamos dirigirlo a lo que es una verdadera santificación con Dios, enseñarlo, instruirlo en amor, en justicia, para que podamos dar buenos ejemplos como líderes en las congregaciones. Bendito Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios 5. Dice, andad como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito Dios. Dice el apóstol Pablo que debemos de ser imitadores de quién, de Cristo, de Dios. Debemos nosotros de ser imitadores. No podemos imitar a nadie más que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único ser humano que pisó la tierra y vivió una vida en santidad. Vivió una vida bajo conforme la voluntad, bajo el espíritu y la guianza del Espíritu Santo. Entonces por eso debemos de ser imitadores pues de Cristo. Bendito Dios. Podemos ver que si una persona, su carácter no es renovado, ¿qué pasa cuando comienza a ejercer lo que el Padre le ha depositado en sus manos? Que en vez de edificar va a dañar a muchas personas. Por eso oímos muchas veces, y es lamentable decirlo, de cuántas líderes de congregaciones han hecho daño a otras personas simplemente porque su carácter no ha sido renovado bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y en vez de edificar, lo que van es dañando a las personas, y es muy lamentable de que esas cosas pasen porque nosotros no estamos para eso. Estamos llamados para edificar, estamos llamados para instruir. Estamos llamados para predicar la palabra de Dios sin contienda, sin disecciones, como dice la palabra, sin nada de estos frutos de la carne. Bendito Dios. Entonces, seamos guiados por el Espíritu Santo. De la única manera que vamos a tener un llamado efectivo en Dios es cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Por ejemplo, a veces vemos que en muchas congregaciones, en muchos grupos, se utilizan muchas costumbres, podemos decir costumbre, que no edifican mucho al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se filtran muchas cosas que al Padre no le agrada. Por ejemplo, yo en lo personal diría que no veo muy sano el que, por ejemplo, a una persona que va de una congregación a otra, sea por lo que sea porque se ha mudado, sea porque no está conforme a lo mejor con la doctrina que se está impartiendo en ese lugar, sea cual sea el propósito del que se haya ido, de tomar y hacer como especie de una entrevista de pastor a pastor hablando de esa persona, cuando la palabra de Dios no nos manda a hacer nada de eso. Entonces son prácticas que muchas veces se hacen en las iglesias, el cual no edifica. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios nuevamente 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Bendito Dios. A veces creemos que, por ejemplo, el que no tiene mucho conocimiento
Pablo le está hablando es a un público cristiano, un público que ya conoce de Dios. Y es increíble que esas palabras, a lo mejor el que no tiene mucho conocimiento cree que le está hablando a la persona de afuera. No, Pablo le está hablando a los de adentro y le dice que deben de renovar el viejo hombre. Entonces, como le decía, esas prácticas muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, esa persona no ha llegado a la iglesia, no sabe de qué manera Dios va a utilizar a esa persona cuando ya hay una situación incómoda. Y yo entiendo que si se ha perdido mucho lo que es buscar la presencia de Dios. Si usted quiere saber algo de alguien, usted lo que tiene que ir a la presencia de Dios. Y si Dios le revela, pues ya está, porque si se hace eso como esa especie pues de entrevista personal, diría yo, ¿no? No está bien. ¿Por qué? Porque se van a levantar situaciones que no van a ser de bendición ni para uno ni para otro, no son prácticas que vienen de Dios. Entonces el Padre nos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, los líderes, los pastores, cualquier persona que está haciendo dirigiendo lo que es un grupo, debe de dejar de que el Espíritu Santo renueve su mente. Nosotros no necesitamos nada de eso. Los hijos de Dios no necesitan hacer esas prácticas que no edifican para nada a la iglesia. Si queremos, tenemos el Espíritu Santo, es nuestra guía. El Padre revelará las cosas ocultas, pero como ya no queremos buscar la intimidad con Dios y es más fácil hacer esas cosas, el cual no van a ser de bendición ni a ellos ni a las personas que llegan, entonces yo entiendo que eso no se debe de hacer. Debemos dejar de renovar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener lo que es el discernimiento. Inmediatamente usted comience a hablar con una persona, el Espíritu Santo le va a mostrar las áreas que debe de usted de ayudarle, porque usted está para ayudar, no para acusar a nadie, no está mal. Estamos para ayudar, para edificar. Entonces debemos de siempre tener pendiente de que nosotros somos hijos de Dios, no somos jueces los unos de los otros, sino dejando que Dios renueve nuestras vidas para que cuando lleguemos a ese nivel al que el Padre ha puesto en nosotros podamos hacerlo con entendimiento. Vamos a leer otro versículo de la palabra de Dios. En Efesios 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice hablar verdad los unos con los otros. Bendito Dios. Eh, yo siempre digo, si una persona no está ahí, no es necesario mencionar a esa persona porque no se puede defender. No se puede defender. Entonces, si usted quiere hablar de alguien, esa persona tiene que estar ahí. Me refiero a lo que es el ámbito de liderazgo. Siempre si vamos a corregir a alguien tiene que hacerse siempre como dice la Biblia, con mansedumbre y con amor. Pero no veo ni nunca estaré de acuerdo de esa práctica que se pueda hablar de una persona sin que esa persona no se pueda defender. ¿Por qué? Porque eso lo que fomenta es el chisme, eso lo que fomenta es la división en las congregaciones. Son prácticas que yo le aseguro que Jesús nunca la hizo. Yo le aseguro que Jesús nunca lo pudo hacer. ¿Por qué él no lo hizo, hermano? Porque no estaba bien. Si en algún pasaje de la Biblia Jesús hizo eso, Jesús las cosas se las decía a los fariseos, se lo decía a quien sea, él se lo decía. Lo que él se lo decía en su cara. Le decía sepulcro blanqueado, se lo decía en su cara. Cuando le decía ladrones, que convirtieron la casa una cueva de ladrones, se lo decía en su cara. Nosotros no podemos estar andando haciendo eso porque eso lo único es que trae contienda, trae
mala situación en las congregaciones, en las iglesias. Entonces debemos de pedirle al Padre que renueve nuestro entendimiento, que renueve nuestro conocimiento para que seamos líderes genuinos en la presencia de Dios. Para que podamos llevar un evangelio sano. Otra práctica muchas veces que se ve mucho en las redes y es que unos con otros se están diciendo cosas, faltando el respeto. Tampoco el Padre nos mandó a contender los unos con los otros, sino que debemos de cuidarnos los unos con los otros. Si alguien está cometiendo una falta, usted va con sabiduría, con amor y con mansedumbre, como dice la Biblia, y usted va y lo corrige a sola. Pero no está bien que los unos a los otros estemos ahí como que si fuésemos de un partido diferente o partido político, que son los que se viven tirando uno con los otros. Entonces debemos de pedirle al Señor que renueve nuestro carácter, que nos ayude a andar como hijos de luz, como hijos de Dios, que nos enseñe a que si esas prácticas, porque son prácticas que muchas veces traemos del mundo y queremos traerla a la iglesia. Si no edifican a una persona, si no edifica a la iglesia, debemos de dejar esas prácticas. Hay muchísimas prácticas que si me pongo a mencionar que se utilizan en las iglesias, que no son de edificación para el pueblo y que más bien fomentan el odio, fomentan el chisme, fomentan la división. Nada de eso es de bendición para las iglesias. Entonces debemos de dejarla. Aunque sea de costumbre, si no es una costumbre favorable para el cuerpo de Cristo, debemos de dejarla. El Padre siempre nos va a estar dirigiendo si nosotros dejamos que Él nos forme, que Él nos capacite. La ética. La ética en la iglesia muchas veces se pierde. ¿Por qué? Porque creemos que porque, por ejemplo, yo soy el líder, así se hace, así. No, 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 no. Nosotros no podemos andar como que estamos en el mundo, como que si es la iglesia. No, 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 no es eso. O sea, la iglesia que habla la palabra de Dios no es eso. Podemos ver que muchas veces el hombre quiere buscar de Dios, la mujer quiere buscar de Dios, pero muchas veces nosotros le somos de piedra de tropiezo. A la gente no le gusta porque a veces creemos que por tener mucho tiempo en el Evangelio eh, tenemos la razón de todas las cosas. No, tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo, porque hay muchos, por ejemplo, ministerios que no crecen por eso, porque quieren hacer las cosas a su manera y el mundo espiritual no funciona de esa manera. Las cosas en Dios no funcionan de esa manera. Todo tiene que salir desde una obediencia a Cristo. La intención del corazón, cuando nosotros hacemos algo, sabemos con qué intención lo hacemos. En una ocasión a mí se me presentó algo que era exactamente sobre eso que estoy hablando. Y tenía pues digamos, una especie de entrevista, podía decir así, ¿no? Cristiano, no sé ni cómo decirlo, pero bueno, más o menos era una especie de entrevista. Y yo entendí de que si no hay una persona, esa persona presente, yo no puedo hablar de esa persona porque eso no va a edificar. No me va a edificar a mí, ni va a edificar a los que escuchan, pero tampoco va a quedar bien visto el ministerio de esa otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cuenta con eso. Cuando las personas sepan lo que cuesta, los sacrificios, lo que cuesta el lograr un ministerio, un llamado en Dios para que en 5 minutos otra persona lo destruya, Dios nos va a pedir cuenta a todos nosotros de eso. Nosotros no podemos estar andando en la vida cristiana como que si somos inconversos. Son prácticas o costumbres que muchas personas tienen, pero que no están bien. No están bien. Porque le voy a decir algo vivido. Inmediatamente alguien
divulga algo tuyo, habla mal de ti, ya esa otra persona, sin conocerte, su actitud cambia hacia ti. Y eso no está bien. Por eso es que la Biblia habla acerca de los chismes, que debemos de quitar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo único que trae es engaño del enemigo, se abren las puertas, no hay una verdadera amistad en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay chisme a través de un simple comentario. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que sobre todas las cosas guarde nuestra boca y que nosotros podemos ver la vida de Saúl y David. En una ocasión, David tenía a Saúl en sus manos y podía matarlo, pero ¿qué dijo? Líbrame Dios de yo levantar mi mano contra el ungido. Y ya Dios había desechado a David. Entonces nosotros cuando veamos a nuestro hermano como mayor que nosotros, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra manera de hablar del otro va a ser diferente. Va a ser con respeto. Aunque esa persona a lo mejor no estén de acuerdo en cualquier punto, pero por eso no debemos de criticarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no edifica. Todo lo que no sea de edificación para la iglesia no proviene de Dios. Todo lo que fomente el chisme, el odio, el pleito, la envidia, el celo, no proviene de Dios, aunque sea una costumbre. Y no creo que sea de bendición, primeramente, para cualquier persona que esté escuchando la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe verdaderamente qué es lo que hace un hijo de Dios. ¿Cuál es el llamado principal de la iglesia, del hijo de Dios? El llamado principal de la iglesia es que prediquemos su palabra, que seamos imitadores de Cristo y que llevemos una palabra sana a todo aquel que está escuchando. Entonces necesitamos dejar que Dios moldee nuestro carácter, que Dios renueva nuestra mente en el espíritu y que si algo el Padre quiere mostrarnos, que nos lo muestre Él. Nosotros no estamos para ser jueces de nadie. Nosotros no estamos para decir tú sí, aquella no. Porque la Biblia dice que el único juez justo es Jehová. El único, no podemos ser jueces de nadie. Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas y no ser de piedra de tropiezo a otras personas. Para que nuestro llamado, para que nuestros ministerios crezcan, para que se formen, para que se capaciten. Dice la palabra de Dios que alrededor nuestro hay multitud ¿de qué? Multitud de personas que están mirando nuestro comportamiento, están observando nuestro comportamiento. Y más vale el comportamiento que 1000 palabras. Yo puedo decir que Cristo vive en mí, yo puedo hablar lo más hermoso, yo puedo cantar lo más bello, pero si mi comportamiento dice todo lo contrario, yo no estoy haciendo como dice la palabra de Dios, yo no estoy llevando un evangelio sano, yo no estoy llevando el evangelio que dice la palabra de Dios. Mis palabras muchas veces van a quedar en tierra, pero mi comportamiento va a ser visto por toda la multitud de observadores que está alrededor mío. Entonces vamos a pedirle al Señor que verdaderamente nos enseñe a ser sus hijos, que quite de nosotros todas esas malicias, que quite de nosotros todas esas prácticas que no son edificantes para la iglesia y que la estamos llevando a la iglesia. Que nosotros como líderes, siempre lo digo, los líderes debemos de examinarnos primero. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Por qué mi ministerio no crece? Y hacernos esa pregunta, ¿por qué no crece? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está estancado? ¿Qué hay en mí? Porque muchas veces buscamos el error en el otro. Y nosotros somos lo que primero debemos de hacernos, no autoanálisis en Dios. Señor, moldea mi carácter para que mi llamado crezca. Dejémonos moldear por Dios para que todo lo que el Padre ponga en nuestras manos pueda crecer. Pues mis queridos hermanos, que Dios le bendiga rica y abundantemente
y suscríbase al canal. Siempre vamos a estar hablando la palabra de Dios, lo que el Padre ponga en nuestro corazón y que sea de edificación para la iglesia. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Para bendecir a los que están